Muchísimas gracias, compañeros. De saludo cordial para usted. María José, gracias por aceptar esta entrevista. Qué importante es regresar a ver la Sierra Centro. ¿Qué cree usted que se ha logrado en estos meses de gobierno del presidente Noboa? Sabemos que usted ha trabajado en desnutrición crónica. Sabemos también que ha estado muy atenta a los quintiles de pobreza que tiene la Sierra Centro. ¿Qué decir de aquello? ¿En dónde se ha caminado? ¿Qué se ha mejorado? ¿Cuáles son los planes que se tiene para los próximos años? Si el ecuatoriano, la ecuatoriana ratifica esa confianza en ADN. Un saludo para usted. Muchísimas gracias, Jairo, por la pregunta y hemos logrado grandes cosas. Para comenzar, logramos en 10 meses bajar la desnutrición crónica infantil. Chimborazo es una de las provincias, sobre todo, que nos preocupa con desnutrición y lo que hemos hecho es acercado los servicios a la ciudadanía, lo que hicimos desde la Secretaría. Y bueno, eso es lo que vamos a seguir haciendo. Sobre todo trabajar desde el territorio para ver qué es lo que la gente necesita. Lo que veíamos es que, y lo que vemos es que muchas veces ofrecen cosas que no se pueden cumplir y muy por encima. Nosotros venimos trabajando con la gente. Yo escucho puerta a puerta las historias de cada mamá, de cada niño, de cada ecuatoriano. Y lo que veíamos, por ejemplo, una de las cosas que hemos logrado es todas estas niñas adolescentes que tienen hijos, en el que no podemos seguir teniendo así, no podemos, el Ecuador no puede seguir teniendo tantos embarazos adolescentes. Lo que querían es reingresar al sistema educativo. Desde la Secretaría, cuando yo fui parte, por haber escuchado la historia de muchas mujeres, es más, una fue muy cerca de Chimborazo, fue en la ciudad de La Tacunga. Esta chica, yo le preguntaba, pero ¿qué necesitas? ¿Qué te podemos dar? ¿Cuál es tu historia? Y me dijo, quiero volver al colegio. Eso es lo que quiero, seguir estudiando para darle a mi hijo una mejor vida. Firmamos un acuerdo desde la Secretaría con el Ministerio de Educación y ya hemos logrado, hasta donde yo estuve, ya habíamos logrado incorporar a más de 6.000 niñas de nuevo al sistema educativo. Pero estas cosas solo se pueden hacer cuando uno está oyendo al ciudadano, escuchando, yendo de puerta en puerta, no imponiendo las políticas que uno cree que funcionan. Y por eso vamos a seguir trabajando. Estamos trabajando también muy de cerca en brigadas, trabajamos muy de cerca en brigadas de salud, acercando, porque otra de las cosas que veíamos en Chimborazo es que en la ruralidad muchas veces era difícil de llegar al servicio. Y por eso estamos acercando con brigadas médicas los servicios a la ciudadanía y lo seguiremos haciendo, porque eso es lo que tenemos que hacer, acercar los servicios, escuchar a la gente qué necesidades tiene y así lo seguiremos haciendo. Y venimos trabajando también el sector social con el gabinete social del presidente Noboa en conjunto, entrar con políticas en conjunto desde los ministerios del sector social, el MIES, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Deporte, de Cultura, la Secretaría de Desnutrición, todos en conjunto hacia ese bienestar de todos los ecuatorianos y sobre todo de los más vulnerables. 7 de la mañana con 8 minutos. Vamos a darle paso también al licenciado Albán. Mucho gusto saludarla, María José. Bueno, siempre es interesante, importante, ¿no?, conocer también, con todos estos antecedentes que se ha dado lamentablemente con la ex vicepresidenta Verónica Abad, ¿cuál fue la principal motivación que tuvo María José Pinto para ser el binomio del actual presidente Daniel Noboa? A ver, la relación que yo tengo con el presidente desde el día uno de trabajo con la Secretaría es un trabajo en conjunto, es un trabajo de lealtad del uno con el otro y sobre todo esta credibilidad ante el trabajo y los resultados que se dieron en la Secretaría. Por eso estoy aquí,
porque el presidente cree en que hay que dar resultados en los trabajos y hemos tenido grandes resultados. Logramos salvar a 6.000 niños de la desnutrición crónica infantil y eso es lo que vamos a seguir haciendo. El trabajo y los resultados que tuvimos se van a seguir teniendo. No podemos tener más desnutrición crónica infantil en este país. Es un ladrón silencioso del futuro y ese ladrón silencioso tiene que acabar. Y tengo que decirlo, muchas veces no se meten en estos temas porque no son temas que se ven a corto plazo. Este trabajo vamos a ver a largo plazo, en 15, 20 años, cuando esos niños que hayamos salvado serán grandes empresarios, grandes industriales, y eso es lo que queremos junto al presidente Noboa para el Ecuador. María José, una vez iniciada la campaña, ¿cuáles son las principales propuestas que se manejan? Y de pronto también es interesante ese mensaje a los ecuatorianos que están pendientes y que van siguiendo lo que va realizando María José Pinto. Definitivamente trabajar y seguir trabajando en desnutrición infantil es un trabajo que tenemos que seguir, que el Ecuador y todos los ecuatorianos tenemos que seguir muy de cerca. Es un trabajo que lo hago por mis hijos, pero por los hijos de todos los ecuatorianos. Y cada ecuatoriano podemos poner de parte. Este trabajo es en conjunto y tenemos que seguir trabajando así. Lo segundo es embarazo adolescente. Es fundamental empezar a hablar ya del embarazo adolescente. Es un tema que no le gusta hablar a mucha gente, pero yo como mujer tengo que hablarlo y tenemos que combatirlo ya. Es un trabajo que tenemos que hacerlo como sociedad, como ecuatorianos, como mujeres, como madres, pero tenemos que empezar a hacerlo ya y tenemos que hablar sobre el tema. Y por último, el acceso al agua. El acceso al agua en el Ecuador es fundamental, es importante trabajar y este trabajo sí tiene que ser en conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados, en conjunto con fundaciones que muchas veces han dado el servicio en las diferentes comunidades, pero tenemos que hacerlo. No puede ser que los ecuatorianos sigan sin agua segura, sin agua potable. Y así vamos a seguir presionando, apoyando y trabajando con todas las parroquias, con todos los gobiernos autónomos descentralizados para que cada ecuatoriano tenga el líquido vital que es importante no solo para la desnutrición crónica infantil, pero para el desarrollo de cada comunidad. 7:11 para quienes a esta hora de la mañana se conectan con nosotros. Les contamos que estamos dialogando con María José Pinto, candidata a la vicepresidencia del Ecuador por ADN. Vamos nuevamente a la capital, doctor. Muchísimas gracias, compañeros. Es importante manifestar que estamos en campaña a partir del 5 de enero. Los ecuatorianos podemos observar cuáles son las propuestas y podemos escuchar estas ideas, estas iniciativas de los candidatos, de las candidatas. En ese sentido, María José, muchos de los ecuatorianos se preguntan si va a ser parte de ese debate, el cual no estuvo presente en un sorteo previo. Muchos de los ecuatorianos quieren escucharla, muchos de los ecuatorianos quieren conocer más a profundidad a María José Pinto. Sin embargo, se ha especulado que no asistirá a este espacio. ¿Qué decir de aquello? ¿Cree usted que hay otros espacios para socializar ideas, propuestas, y de pronto este no es el adecuado? ¿O cuál es la motivación que usted tiene para no asistir a este espacio? Jairo, muchas gracias por la pregunta y lo que estamos haciendo es trabajando con la ciudadanía. Las propuestas se tienen que plantar hacia la ciudadanía en los espacios correctos y con la gente correcta. La gente quiere que estemos con ellos en las calles, en sus casas, en sus restaurantes, en sus negocios, y eso es lo que vamos a hacer y lo seguiremos haciendo. Aquí estamos, seguiremos manteniendo, nadie se está escondiendo, seguiremos con las propuestas, seguiremos hablando con la gente, con los medios, en los eventos donde la gente nos quiere ver y donde la gente nos quiere oír, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. La discusión se tiene que dar, es importante saber lo que las vicepresidentas tenemos que decir y por eso estoy aquí también con ustedes en un medio de comunicación para ser transparente y decir cuáles son mis propuestas y cómo las vamos a trabajar. 7:13, Gallito. Bueno, y hablando ya un poquito de la campaña, ¿qué tal el lanzamiento del día de ayer? Ya oficialmente se lanzó la candidatura.
de Daniel Noboa, María José Pinto, en la Plaza Grande, ¿no?, de la capital de los ecuatorianos. ¿Qué tal? ¿Cómo sintieron el recibimiento, el apoyo que hoy por hoy tiene este binomio de las listas número 7? Hernán, en realidad, ahí te corrijo un poco, el lanzamiento fue en el sur de Quito y también tuvimos lanzamiento en Guayaquil, tuvimos el lanzamiento en Imbabura. Bueno, y fue una fiesta a nivel nacional. El lanzamiento de Quito lo hicimos en Solanda, en un coliseo con los diferentes actores de la asamblea. Así es que fue increíble compartir con todas esas personas que nos están apoyando en una fiesta, en un coliseo. Y sí, feliz. Ayer estuve por Nayón también, con todos los empresarios, con ese maravilloso barrio que tenemos en Quito. Así es que seguiremos recorriendo las calles de este maravilloso país, escuchando a la gente y sobre todo escuchando lo que quieren que hagamos por ellos. Es lo más importante y seguiremos actuando así. 7:14. María José, es demasiado importante lo que usted ha venido realizando desde la Secretaría Técnica de Desnutrición Infantil y por ello es bien visto por los ecuatorianos su candidatura en este binomio acompañando al presidente Daniel Noboa, quien buscará reelegirse. Pero ahora el Ecuador también busca solucionar algunas problemáticas que viene arrastrando de gobiernos atrás y de pronto se ha buscado estabilizarlos en este gobierno del presidente Daniel Noboa. Usted ha ido revisando las mismas, usted tiene el conocimiento de lo que ha ocurrido de pronto a nivel energético, de pronto en el tema de inseguridad, que sí ha existido ya una mejoría bastante notable en comparación a otros gobiernos, pero es importante también ir abordando estos temas, aparte de los que usted ya viene trabajando, aparte del conocimiento que usted ya viene entregando en este gobierno. Bueno, en temas de seguridad tenemos que empezar a trabajar desde la parte social para ese Ecuador con más seguridad que todos queremos. Estamos trabajando justamente para solventar todos esos problemas de base que tenemos. Uno de esos, la desnutrición crónica infantil, porque así, si es que solventamos desde base todas estas problemáticas sociales, vamos a tener ese país con mayor seguridad y así vamos a seguir trabajando y eso es lo que estamos trabajando. No es un trabajo a corto plazo, es un trabajo que requiere de trabajo en conjunto, pero poco a poco. Y en el tema energético, definitivamente vengo del sector industrial. Es un trabajo que también tenemos que hacerlo todos los ecuatorianos desde nuestras casas del ahorro, desde el sector industrial, por ejemplo, tener cada uno su energía solar o las hidroeléctricas, y eso tenemos que hacer. El trabajo, de nuevo, tiene que ser en conjunto entre todos, con sociedad civil, con la empresa privada, el Estado, y así seguiremos trabajando. 7:17 en conjunto, con articulando entre toda la sociedad. Importante, 7:17. Vamos a la capital nuevamente, doctor. Gracias, compañeros. Hablando de sociedad, a muchos de los ecuatorianos preocupa la seguridad, y cuando hablo de seguridad me refiero también a lo sucedido con los 4 niños de las Malvinas, ¿no? Tema tan triste para el país, tan poco profundizado por parte del gobierno. Hasta ahora el presidente Noboa no ha profundizado sobre el caso. Sin embargo, el día de ayer el ministro de Defensa pidió disculpas públicas, esto en base a un pedido de un juez. ¿Qué decir de aquello, María José? ¿Qué decir de este tema que, al igual que a muchos de los ecuatorianos les preocupa, al igual que la desnutrición crónica, al igual que quizá los embarazos prematuros, al igual que muchos de los espacios de índole social, algo que sucedió en el país y que por supuesto necesita una respuesta? Sí, así es, y la justicia es quien tiene que resolver el tema y se irá a la cárcel quien tenga que irse. Aquí no hay impunidad para nadie y es un tema importante, y como mamá ni siquiera puedo, me quiero solidarizar con todas esas familias, pero tenemos que empezar a resolver el tejido social. Definitivamente estas cosas no pueden pasar, la justicia tendrá que solventarlas, pero si no trabajamos en reestructurar, como vengo diciendo, el tejido social, desnutrición crónica infantil, embarazo adolescente, salud mental para los jóvenes, agua, no vamos a poder tener
justamente el Ecuador que nos merecemos. Estas cosas no pueden seguir pasando y tenemos que trabajar ya en volver a establecer ese tejido social tan importante que es para un país. 7 de la mañana con 19 minutos. Bueno, Licenciado. hay un tema que también es importante, ¿no? Varios candidatos a la vicepresidencia que han estado justamente por los micrófonos de Radio Estéreo Mundo La Mega han señalado cuáles serán sus funciones exactamente luego de llegar a un acuerdo. ¿Cuáles serán las funciones de María José Pinto en caso de ser electa por los ecuatorianos en la vicepresidencia? Sí, muchas gracias, Hernán. Las funciones seguirán siendo en las que trabajé, obviamente, desnutrición crónica infantil, y la parte más importante es sobre todo esta articulación del sector social. ¿Qué significa la articulación del sector social? Es unir todas las acciones del gabinete social, MIES, Ministerio de Salud Pública, Derechos, Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, Cultura, Deportes, Educación. Todos estos ministerios tienen acciones que trabajan, pero hay otras acciones que tenemos que trabajar en conjunto y entrar en conjunto hacia ciertos territorios. Un ejemplo muy claro y que ha funcionado y vemos ya resultados es justamente cuando entramos en Durán. A Durán entramos como gabinete social con acciones en conjunto con cada gabinete y así son las cosas que tienen que funcionar. Esa será una de mis principales funciones y seguir, obviamente, uniendo, articulando también, como les comenté antes, el tema de agua, embarazo adolescente, desnutrición infantil. María José, revisando las redes sociales podemos observar una publicación desde las mismas que usted maneja y dice lo siguiente: yo quiero un Ecuador con más empleo, más productividad y más seguridad para mis hijos y por los tuyos. Creo firmemente en el potencial de este país y en la necesidad de unirnos. Debemos dejar de lado las divisiones entre el sector público y privado. Solo trabajando en conjunto podremos construir el Ecuador que todos merecemos. Suena y se lee bastante agradable aquello, pero háblenos un poquito más al respecto. A ver, definitivamente tenemos que unirnos. Una de las cosas que aprendí en la Secretaría y que se puede palpar en territorio es que mientras más unión haya, un ejemplo, mientras esté trabajando la empresa privada, el Estado, los gobiernos autónomos descentralizados, la sociedad civil, los líderes comunitarios, es donde vemos que hay más reducción de desnutrición crónica infantil. Si es que en una problemática tan grande y con tantas aristas, que es la desnutrición crónica infantil, el trabajo en conjunto funciona, así tenemos que trabajar los ecuatorianos. Yo he trabajado en el sector privado y en el sector público. Podemos hacer cosas maravillosas si nos unimos. Tenemos ejemplos como desnutrición crónica infantil, tenemos también ejemplos en educación, en salud. Tenemos que juntarnos. No podemos seguir con la división. Mis hijos y los hijos de todos los ecuatorianos no pueden ver ese país dividido. Tenemos que ver ese país junto, de trabajo en conjunto, de respeto los unos a los otros, que el trabajo de los unos es igual de importante que el de los otros, de los líderes comunitarios. Las acciones que hacen esos líderes son maravillosas. Y tenemos que entender también desde el sector público que los líderes hacen cosas maravillosas y no hay cómo necesariamente imponer esas acciones, sino trabajar en conjunto y entender qué necesita cada barrio, cada parroquia, cada ciudad para mejorar ese tejido social y hacia allá vamos a trabajar. 7:22, doctor. Muchísimas gracias, compañeros. Importante entrevista con María José Pinto. Es necesario consultarle, María José, cómo usted podría evaluar a sus compañeros que han estado a cargo de algunos ministerios, algunas carteras de Estado, de secretarías. Hago esta pregunta porque seguramente habrán realizado
alguna evaluación de indicadores, alguna evaluación que quizá ponga en movimiento a estas autoridades. Y lo digo porque si usted se convierte en vicepresidenta, seguramente tendrá que hacer ese seguimiento también, o de pronto tendrá que trabajar articuladamente como lo viene haciendo, o quizá tendrá mayor atención a algunas de las carteras de Estado. ¿Qué decir de aquello? A su criterio hay que mejorar, a su criterio ha habido la ejecución necesaria dentro de cada uno de los ministerios, o hay mucho que mejorar, por favor. Pero el presidente ha tomado mucho cuidado en quién pone en cada una de las carteras, su ejecución, qué es lo que se debe cumplir. El presidente, como les comenté, es mucho de ver los resultados. Te pone te pone un trabajo que es a donde tienes que llegar, tienes que cumplir esos resultados y así seguiremos trabajando. Definitivamente los resultados son los que se tienen que ver desde cada una de las carteras. Es importante trabajar en conjunto, un gabinete tiene que trabajar en conjunto, lo seguiremos, obviamente ese es el trabajo que ha venido haciendo el presidente y lo seguiremos haciendo así, trabajo en conjunto, demostrar resultados, porque esto es lo que se tiene que hacer desde el gabinete. Si no demuestras resultados, si no demuestras ejecución, es muy difícil que se note lo que el presidente quiere, que definitivamente Daniel Noboa quiere un Ecuador mejor, con más justicia, con más seguridad y con más empleo. Bueno, María José, hay un tema que también es importante. Usted es una joven empresaria y justamente hoy lo que se quiere para Ecuador, para nuestro país, es la inversión. ¿Cómo vienen analizando este tema ya dentro del grupo, dentro del movimiento, del partido político, sobre lo que posiblemente sea una inversión de empresas grandes acá en nuestro país? Sí, definitivamente lo que necesitamos es inversión para generar ese empleo que se necesita y que te piden en las casas. Cuando uno va a visitar casa a casa, ayer estuve justamente con Anita en Nayón, una tendera, y me decía, María José, lo que yo quiero es trabajo para mis hijos. Y eso es lo que estamos buscando, inversión en la empresa privada, en este maravilloso país que tenemos tanto que dar para que nuestros jóvenes tengan trabajo y puedan justamente generar ese país que queremos, ese Ecuador maravilloso con trabajo y demostrándole al mundo lo que tenemos y lo que podemos dar. Y en eso seguiremos trabajando en conjunto, en turismo, en producción, hacia allá, hacia generar ese empleo para más jóvenes que nos piden tanto en las calles. Finalmente, María José, consultarle esto de la presencia en territorios es una gestión primordial, mucho más en campaña. ¿Para cuándo estará visitando la provincia de Chimborazo? Justamente estoy fijando fechas, vamos a estar en Sierra Centro, por supuesto, es una de mis, siendo serrana, es una de las provincias que le tengo gran cariño y estaremos ahí, les estaremos avisando cuando estemos ahí para justamente ver qué vamos a hacer en la provincia, qué estamos planificando para la provincia. Tienen una maravillosa candidata a la asamblea que es Michelle, así es que estamos trabajando de nuevo en conjunto para darle a la provincia lo que necesita. Agradecerle muchísimo, María José, por estos minutos. Antes que se vaya, compañeros, importante siga, doctor. Preguntarle, María José, cómo fomentamos el turismo. De pronto, en la rueda de prensa obtenida de la gobernación de Chimborazo, tuvimos como resultado que tan solo el 30% de la hotelería en Chimborazo se llenó en este último feriado. Es bastante poco para un feriado tan largo, pero lo que sí tuvimos fue más de 60 detenidos, ¿no? Dentro de lo que refiere a distintas contravenciones y delitos. ¿Cómo mejoramos el turismo? ¿Cómo mejoramos aquello que preocupa a la gastronomía y hotelería ecuatoriana? Justamente por eso Nils Olsen está de segundo candidato en la asamblea, porque el turismo es una de las cosas más importantes y sobre todo que genera trabajo y genera esta inversión extranjera para venir al Ecuador de los turistas y de empresas que quieren invertir aquí. Por eso Nils está de segundo en la Asamblea Nacional para poder generar este ecosistema adecuado para la industria del turismo. Seguiremos trabajando hacia allá, fomentando. La seguridad es una de las cosas en las que definitivamente hay que seguir trabajando para fomentar ese turismo y sí, demostrar que no tenemos únicamente las Islas Galápagos, sino que tenemos provincias maravillosas como es Chimborazo.
Le agradezco muchísimo, María José, el saludo cordial desde la provincia de Chimborazo y sobre todo esperamos poder recibirle acá de manera presencial en los estudios de la radio para poder seguir dialogando sobre estos temas tan importantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y quiero una vez más recordarles que esto no podemos hacerlo solos. Necesitamos que nos acompañen, que se involucren, que trabajemos ya por ese país que necesitamos. Les necesitamos para trabajar en conjunto, para escuchar lo que tienen que decirnos y así trabajar desde el territorio las políticas públicas. Muchísimas gracias a María José Pinto, candidata a la vicepresidencia del Ecuador por ADN, binomio del actual presidente Daniel Noboa para estas elecciones del 2025. Nosotros nos vamos a ir a un corte comercial, pero antes les cuento algo de última hora. Mediante decreto número 500, el primer mandatario, Daniel Noboa, ha encargado la presidencia de la República, Cynthia Helibert, desde el jueves 9 al domingo 12 de enero por razones de fuerza mayor. Este dato, téngalo en cuenta, doctor, para comentarlo al regreso de nuestra pausa. Volvemos. ...90.5... 30 años contigo. Inicio de espacio publicitario. Crecer es triunfar. Crecer es ganar.